Charla sin tiempo. Retomamos hoy la vida de nuestro Bernardo de Monteagudo. Vamos a conocer un poquito a este personaje, si los hubo, de una vida novelesca, como pocas, aunque hubieron realmente hombres y mujeres de vida novelesca, novelada, que después vamos a ir acercando para conocer un poquito los intersticios, los entretelones de nuestra independencia. ¿Qué decir del León de Riobamba, Juan Galo de la Valle, muerto por una bala que atravesó la cerradura de la enorme puerta de la casa del gobernador allá en el norte, y que dio en el ojo de la Valle, que se había levantado a mirar por el ojo de la cerradura, y allí desangrado murió, y su cadáver envuelto en su poncho celeste fue llevado a través de las alturas de la quebrada de Humahuaca, descarnado en el desaguadero por un jovencito oficial de su tropa de apellido Danel, y de allí sus huesos y su corazón, que le fue encomendado a un soldado correntino que está enterrado aquí en un campo de saladas corrientes, la laguna de la Salada, a 100 kilómetros de la capital. ¿Qué decir de las andanzas de Guillermo Brown, el héroe de los ríos, de los mares, que al decir de Marcos Aguinis en su magnífica novela histórica El combate perpetuo, puteaba en irlandés y era entendido por los marineros guaraníes que eran su tropa, que debió levantar en brazos, roto en dos, el cuerpo del prometido de su hija, que a raíz de este terrible martirio entró vestida de novia y se ahogó en el Río de la Plata. ¿Qué decir de Guillermo Brown, nacido en Foxford, una perdida aldea de Irlanda, perseguido por ingleses, cuando los ingleses habían quemado su aldea natal, matado a toda su familia, y él había ido con su padre escapando de esta matanza a Filadelfia, y una mañana se levanta y encuentra a su padre muerto, y de allí, perdido en la rada de Filadelfia, fue llamado a pelar papas en un barco que zarpaba hacia alta mar, y de allí se hizo al mundo de la marinería, y de allí llegó a comerciar y a contrabandear en el Río de la Plata, y de allí fue cooptado por la Revolución de Mayo, invitado por Juan Larrea, que era el vocal de esa primera junta encargado de formar una flotilla para enfrentar a la Armada Española. Y allí se hizo Guillermo Brown a la revolución. ¿Sabían que llegó a bombardear el Callao, que llegó a tomar la Florida,
que llegó hasta California con sus barcos, ondeando la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Vidas novelescas, la de Mariquita Sánchez. Hoy se vuelve en el Museo Histórico Nacional a entonar el himno con su viejo piano, piano forte. Así se llamaba ese magno instrumento que, acompañado de arpa, hizo vibrar las primeras partituras de esa canción de guerra escrita por don Vicente López y Planes, apenas un jovenzuelo que había participado de la revuelta que tomó el viejo Colegio Carolino de Buenos Aires, el actual Colegio Nacional de Buenos Aires, una de las entidades educativas de nivel medio más representativas del país, quizá con el Colegio de Montserrat y la escuela o el Colegio de Concepción del Uruguay, fundado por Justo José de Urquiza, uno de los 3 colegios más conocidos del país. Y allí don Vicente López y Planes, el posterior autor del himno, a punta de carabina y mosquetes, tomaron el colegio allá por 1808 contra las arbitrariedades y los castigos que le imponían los rudos maestros de entonces. ¿Quién diría? Figura novelesca, la de don Vicente López y Planes, que diera un hijo de una pluma magnífica, Vicente Fidel López, y un nieto, Lucio Vicente López, también escritor de nota, que murió batiéndose en un duelo con un sobrino de Sarmiento. Historias fabulosas que vamos a ir desentrañando en nuestras charlas sin tiempo. Pero estábamos contando la vida de Bernardo de Monteagudo, que nació después de 11 hermanitos muertos. Ya se lo daba por perdido. La partera lo sacó la noche del 20 de agosto. Su padre brindó con 12 cañas en su pulpería. Y cuenta Marcos Rosenweig que sus remedios eran el quemadillo, eran los rezos, su comida era el dulce de naranja agria, allá por 1790. Y lo tenían todo el día al cuidado entre compresas para evitar que las pestes, que las fiebres, que las miasmas se lo lleven a el único sobreviviente de 2 hermanos. Consigue una beca y va a estudiar a Chuquisaca, se recibe de doctor en teología, estudia leyes y se adhiere a la tea revolucionaria que se encendió el 25 de mayo de 1809. Escribe la proclama, escribe el diálogo entre Atahualpa y Fernando VII. Recibido, ejerce como defensor de pobres y se adhiere prestamente a la Revolución de Mayo de 1810, yendo a alistarse al Ejército Auxiliar del Norte, que iba al mando de González Balcarce, con el comisariato político del vocal de la Junta de Gobierno Patrio, don Juan José Castelli, el doctor Juan José Castelli, con quien pronto
hizo una entrañable amistad. De allí, Bernardo de Monteagudo pasó a Mendoza y fue escriba, secretario, auditor del Ejército de los Andes, y tras la batalla de Chacabuco, el desastre de Cancha Rayada, vuelve a Mendoza. De allí participa del proceso a los hermanos Carrera. Fue desterrado en la provincia de San Luis por su pelea interna con los miembros de la logia Pueyrredón, el enojo de San Martín. Y allí se vivieron días violentos cuando fue el responsable de la matanza de los prisioneros españoles que habían traspuesto los Andes en calidad de tales tras las batallas de Chacabuco y de Maipú. Hubo una masacre, una mortandad mandada por el gobernador puntano Dupuy y la mente de Bernardo de Monteagudo. Después fue conmutada su pena de destierro, traspuso nuevamente los Andes y redactó la independencia de Chile. La independencia o el acta de la independencia de la República de Chile está discutida entre dos autores materiales e intelectuales. Uno de ellos, y el más condecorado con esta acta, es Bernardo de Monteagudo. De allí se fue como auditor de guerra con la expedición por mar, comandada por el general en jefe José Francisco de San Martín y el almirantazgo de Lord Cochrane hasta Lima. Y en Lima, una vez tomada la ciudad de los virreyes, ocupó el cargo de ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores y de Guerra, siendo el segundo de José Francisco de San Martín. Fue el responsable de la expulsión de aproximadamente 9.400, 9.500, 10.000 españoles realistas que no se habían naturalizado a la causa americana. Fue el responsable de terminar con la Inquisición, ese flagelo del Tribunal del Santo Oficio. Fue el responsable de terminar con los trabajos forzados a que durante 300 años fueron obligados los indios. La mita, el yanaconazgo, la encomienda. Por eso fue odiado por las clases privilegiadas del Perú. Fue el fundador, cofundador con San Martín de la Biblioteca Nacional del Perú. Fue el creador de la condecoración máxima del gobierno peruano, la Orden del Sol, que años después fue derogada cuando cayó en desgracia Bernardo de Monteagudo y en 1925 fue restablecida como la Orden del Sol del Perú, ideada por este tucumano. Prohibió el juego, prohibió los vicios, prohibió el uso de los signos de nobleza, de los símbolos de nobleza, declaró la libertad de vientres, tantas nobles leyes dictadas en beneficio de los principios de igualdad y libertad llevadas por las banderas de las Provincias Unidas de la América del Sur hasta la ciudad de los Virreyes, Perú. Cuando José Francisco de San Martín va a la entrevista de Guayaquil,
célebre entrevista mantenida con Simón Bolívar, el otro libertador que venía bajando desde el norte de Sudamérica. Y al regreso, cuando José Francisco de San Martín debe o se autoexilia y se retira de su escenario hispanoamericano, Bernardo de Monteagudo cae en desgracia. Primero, se pide su renuncia al cargo de ministro y se pide o se decreta su ostracismo a Panamá. Primero Colombia y después Panamá, con pena de muerte en caso de regresar al Perú. Y allí vive días novelados, en Colombia, en Panamá. Allí se fuga, mantiene correspondencia con Simón Bolívar y Simón Bolívar lo invita a unirse con él cuando venía bajando desde los llanos para atacar el último bastión realista, donde definitivamente venció a los esbirros del rey. Bernardo de Monteagudo fue nuevamente figura preponderante en el Perú cuando estaba Simón Bolívar. Y allí vivió días de fasto, vestía como un gentleman, a su decir, levita, con decoraciones de oro y de plata. Sin embargo, murió pobre, no dejó herencia. Una noche de diciembre de 1825, caminando desde su casa de Lima, rumbo a la casa de su amante, Juanita Salguero, dos negros le piden fuego para encender sus cigarros. Enciende su yesquero y primero uno y después otro cuchillazo atraviesan su camisa y llegan hasta su corazón. Estos dos esbirros, matadores a sueldo, dejaron el cuchillo clavado en el pecho de Bernardo de Monteagudo, que cayó desangrado o desangrándose en lo que hoy es una plazoleta en la ciudad de Lima. De allí fue asistido por un joven, Mariano Billinghurst, hasta que fue llevado en andas hasta una iglesia donde en la sala del cura fue asistido y dejó de existir. Al día siguiente, el puñal con que fue muerto fue puesto a Simón Bolívar, quien se hizo presente en el hospicio y juró venganza sobre la muerte o por la muerte de su ministro Monteagudo. Fueron llamados todos los barberos de la ciudad de Lima, que eran los únicos que afilaban de tal modo esos cuchillos o dagas, dejándolos en condiciones de cortar un pelo en el aire. Uno de estos barberos reconoció o dijo quién era o la apariencia del negro que había hecho afilar este cuchillo.
Fueron citados todos los esclavos y sirvientes de procedencia bengalí, y el barbero, en reconocimiento de reos, individualizó a quien mató a Bernardo de Monteagudo. Simón Bolívar lo llamó a que le confesara, so pretexto de conmutarle o perdonarle la pena. Dicen que Simón Bolívar llevó a su propio ataúd el secreto de quién fue el autor intelectual del crimen de Bernardo de Monteagudo. Pero tiempo después, un alto ministro del gobierno peruano, enemigo consagrado de José Francisco de San Martín y del mismo Bolívar, apareció asesinado por envenenamiento en su locro, y el propio envenenador a su vez fue muerto, desapareciendo todo rastro del crimen. Bernardo de Monteagudo fue un señorito. Dicen que embaucó y conquistó a la más bella limeña de la cual se había prendado el mismísimo general José Francisco de San Martín. María Abascal, tal el nombre de esta niña limeña, que falleció a los 92 años y fue la novia de Bernardo de Monteagudo en su paso por Lima, Perú. Más decenas de amantes que dejaron páginas muy lúcidas sobre la vida de este señorito tucumano, que fue quien ideó el panamericanismo. Fue el que previó en un largo escrito jurídico institucional el sistema de la federación de las Provincias Unidas en América del Sur, conteniendo a las de Centroamérica, desde Panamá hasta el Río de la Plata. No fue Simón Bolívar, ni fue San Martín quien ideó este sistema. Fue Bernardo de Monteagudo, el escritor a su vez de cientos de manifiestos, diarios y escritos libelos que corrían con la voz de independencia, que mueran los verdugos, de libertad a los indios, a los negros, a los criollos. Una vida maravillosa y novelesca en favor de la libertad. Pero este libro cuenta, por eso nuestra relación con Charlas sin Tiempo, aparte de que tomara quemadilla, consumiera dulce de naranjita, que en 1917 fueron repatriados desde Lima, Perú, los huesos, los restos de Bernardo de Monteagudo, con la carta escrita por Juan Martín de Pueyrredón requiriendo la autopsia para determinar si don Bernardo de Monteagudo poseía o no ancestros negros. Y el médico que lo recibe, forense, en la morgue de la avenida Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, el 13 de octubre de 1917, determina que pudo haber habido hace 5 o 4 generaciones algún antecedente negroide. Pero en esta fabulosa novela histórica recrea el diálogo entre el forense y los huesos de don Bernardo de Monteagudo.
de cuya única imagen, esa que veíamos en pantalla, fue tomada de otra imagen hoy perdida y pudo haber sido la única fiel al original. Ese diálogo entre el forense y los huesos de don Bernardo Monteagudo en 1917, cuando era propio este tipo de actividad, vamos a recrear en nuestras charlas Sitien.